Amigos de las redes sociales, una vez más, nos da mucho gusto poder encontrarnos. Qué bendición saber que, mire, sin importar la distancia, sin importar dónde se encuentre, usted y yo podemos encontrarnos para escuchar juntos un mensaje que viene del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Y yo le he puesto un título a este mensaje. El título que le he puesto es Sí es cierto. Sí es cierto. Y es que creo que una de las situaciones que de pronto nos pueden como desanimar un poquito, una de las situaciones que de pronto podemos incluso ir a Dios y decirle: Señor, ¿cómo es posible que la gente no pueda creer en ti? A veces nos desanima cuando vemos que le hablamos a alguien de Cristo, o que simplemente la gente no quiere saber de Dios porque no creen en Dios. La gente muchas veces cree que, no sé, que el Evangelio es como una fábula. Y si bien es cierto, hay personas que dicen creer en Dios, pero yo tengo mis reservas, porque si la gente realmente creyera en Dios y conociera a Dios, la gente se daría cuenta que Dios nos ve en todo momento, que a Dios no se le escapa nada. Cuando usted y yo conocemos a Dios, mire, no necesitamos ni siquiera conocer a profundidad la Biblia para de alguna manera saber qué es lo que a Dios le agrada y qué no. Usted y yo sabemos qué le agrada y qué no. Sin embargo, usted y yo profundizamos en la palabra porque hay revelación para sus hijos, para usted, para mí. Pero ¿cómo es que para muchas personas el Evangelio no es real? Y alguna vez le pregunté al Señor: Señor, ¿qué puedo hacer para que la gente sepa que tú eres real? ¿Por qué la gente no cree? Y bueno, entonces me encuentro un pasaje en la Biblia donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los tesalonicenses. Y en la primera carta que el apóstol Pablo les escribe, primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 2, empieza escribiendo el apóstol Pablo y dice: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de nosotros en sus oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder. Y poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. ¿Sabe? Aquí lo que el apóstol Pablo les está diciendo es: ¿saben? Estamos tan contentos porque ustedes nos tienen en nuestras oraciones y nosotros los tenemos a ustedes. Y nos hemos acordado siempre en las oraciones porque ustedes son una iglesia que ha estado perseverando en la fe, que son constantes, que tienen puesta su esperanza en el Señor. Y en el versículo 5 me emociona mucho que les dice: y no ha llegado a ustedes el evangelio solamente de palabra, sino de poder.
Y ese es el poder que la gente tiene que saber que existe. Mucha gente no ve el Evangelio con poder. Para muchas personas el Evangelio son solamente letras. Para muchas personas el Evangelio es simplemente fábula, es un libro más. Pero usted y yo sabemos que el Evangelio tiene poder, porque el Evangelio es la verdad de Dios. Y bueno, en el versículo 6 hay algo que me agrada mucho, porque les dice que ellos fueron imitadores de la primera iglesia y del Señor, dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Y sabe por qué me puede agradar esa palabra? Porque no es fácil tener fe, no es fácil tener esperanza, y sobre todo una iglesia que apenas está creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, en medio de sus problemas, en medio de sus dificultades, ustedes han tenido puesta su esperanza en Dios. Eso me agrada. Pero luego en el versículo 7, que es el versículo clave de esta enseñanza, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Sabe? Y aquí está la respuesta a lo que yo le preguntaba a Dios. Yo le preguntaba, ¿cómo? ¿Qué podemos hacer para que la gente sepa que el Evangelio es real? Que tú eres real. Y bueno, cuando vengo y leo este pasaje, me doy cuenta que la única manera en la que las personas allá afuera pueden darse cuenta que Cristo está vivo, que el Evangelio es real y tiene poder, es a través de nuestro ejemplo. Es a través de nuestro testimonio. La gente va a conocer el poder de Dios a través de ti y a través de mí. Porque es a través de tu testimonio, a través de lo que Dios ha hecho en tu vida, como la gente va a conocer a un Dios poderoso o un Dios pequeño. ¿Sabe? El otro día, platicando con un siervo de aquí de la iglesia, él me hacía recordar en qué momento fue que yo empiezo a conocer de Cristo. Y entonces empiezo a tratar de ubicar a las primeras personas que me hablaron de Dios. Y les soy honesto, yo crecí en una familia donde había mucha idolatría, en una familia donde había mucha hechicería, porque nadie nos hablaba de Cristo. Eso era lo único que conocíamos. Si alguien estaba enfermo, lo llevaban con la persona que cura y demás. Y así yo fui creciendo en una familia así, que ponía su confianza en ese tipo de personas, que tenía su fe puesta en ese tipo de rituales. Pero de pronto, cuando yo estoy ya más grande, alguien me empieza a hablar de Jesús. Y alguien me piensa a invitar a la iglesia. El detalle es que las personas que me empiezan a invitar a la iglesia, ¿qué creen? Resulta que eran personas igual de sinvergüenzas que yo. Eran personas igual de sinvergüenzas que yo. Y no sé si hasta más. Entonces, ¿cómo es que yo me voy a acercar a Cristo? ¿Cómo es que yo voy a querer ir a una iglesia si las personas que me están invitando no son personas que estén dando un buen ejemplo, que estén testificando? Las personas que me invitaban eran personas que cuando había un momento de aflicción estaban tan preocupados. Era gente que corría y buscaba al hombre, gente que se refugiaba en los vicios. Y bueno, hasta que un día, después de mucho tiempo, conocí a un pastor. Ese pastor me empezó a hablar del Evangelio y me di cuenta que su vida no era color de rosa, pero había algo especial en él.
Y fue un pastor que me regaló mi primer Biblia, y la Biblia que tengo hasta el día de hoy, después de hace muchos años, la he conservado. Y recuerdo que cuando ese pastor me regaló la Biblia y conocí a Jesús, llegué a mi casa, la guardé por un año, pero en el momento más difícil de mi vida, fui a agarrar la Biblia. Y entonces, desesperadamente, fui a buscar refugio en Dios. A partir de ahí mi vida cambió. Y cuando uno conoce a Cristo, uno quisiera que todos le entregaran su vida. Porque yo sé cómo era mi vida antes de Cristo. Y sé cómo es mi vida ahora. Y yo digo, mi vida no tiene comparación. Y yo quisiera que muchas personas allá afuera pudieran vivir y experimentar lo que yo viví. Que la gente allá afuera pueda darse cuenta que hay esperanza. Que la gente allá afuera, en los momentos de dificultad, de aflicción, busquen a Dios. Que la gente sepa que hay un refugio seguro. Que la gente sepa que no hay palabras que den consuelo para un momento difícil, para un momento donde hay pérdidas, pero sí está el Espíritu Santo que te puede consolar. Sí hay un Dios que te puede sostener. Iglesia, me encanta que usted y yo podemos tener acceso a esta lectura y darnos cuenta que la manera en la que muchas personas puedan darse cuenta que el Evangelio es real, que Cristo vive y que usted y yo tenemos a un Dios poderoso, es a través de tu vida y a través de la mía. ¿Cuántos pueden decir amén? Le damos un aplauso a Dios por eso. Déselo fuerte porque es para Dios. Y déjame le digo algo. Cuando yo le digo que usted y yo tenemos que ser ejemplo, cuando yo le digo que es a través de tu testimonio, a veces lo primero que se nos puede venir a la mente es decir, bueno, pues las personas que han visto el milagro, las personas que han recibido ese milagro de parte de Dios, seguramente tienen algo que contar, pero ¿yo qué puedo contar? ¿Yo qué puedo contar? Mi milagro no ha llegado. Sigo batallando. Desde que conocí a Cristo, es más, ni siquiera sé si estoy mejor. Pero déjame y le digo algo. En el pasaje que usted y yo acabamos de leer, el apóstol Pablo los está felicitando porque les dice que ellos se han mantenido constantes, que han tenido fe. Y me encanta que recalca y dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Ellos no la están pasando nada bien. Sin embargo, gracias a ese ejemplo de que ellos están poniendo su confianza en Dios, otras personas se están convirtiendo a Dios. Y yo quiero decirte algo, iglesia, quizás no has visto con tus propios ojos el milagro de Dios. A lo mejor sigues esperando a ver a qué hora sucede lo que tanto estás esperando. Pero cuando la gente te ve, aún en medio de esa dificultad, con tu esperanza puesta en Él, cuando tú sigues alabando y buscando a Dios en medio de esa gran tristeza, en medio de esa gran necesidad, aun y cuando los doctores te dicen que la enfermedad está cada vez más avanzada, aun y cuando veas que la cuenta del banco está cada vez más abajo, aun y cuando llegues y los gritos estén más fuertes en tu casa y tú sigues creyendo en Dios y tú sigues hablando del poder de Dios, la gente llegará a un momento donde va a decir, wow, ¿cómo es posible que esta persona en medio de una gran dificultad sigue creyendo en un Dios que tiene poder? ¿Cómo es posible que una persona en medio de una gran tristeza puede todavía, se le puede ver un semblante de paz,
¿Cómo es posible que aún y cuando esa persona no le está pasando nada bien, no hay nada que le pueda quitar el gozo? Eso solamente lo hace una persona que testifica de un Dios que todo lo puede. La fe es tener la certeza de lo que se espera. Usted no lo ha recibido ahorita, pero está seguro que llegará. Y cuando la gente puede ver esa fe en ti, la gente puede enamorarse y conocer a un Dios de poder, aun y cuando tus ojos no han conocido o no han visto el milagro que tanto esperado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le damos fuerte el aplauso a Dios? Déselo fuerte, fuerte, fuerte. Ahora, la Biblia dice que nos enseña acerca de un fruto. ¿Y por qué le menciono la palabra fruto? Porque bueno, una manera en la que la gente podrá creer en el Evangelio y darse cuenta que servimos a un Dios real, vivo, que el Evangelio tiene poder, es a través de nuestro ejemplo. Pero también es a través del fruto. A través del fruto. Y, ¿sabe? La palabra fruto es una palabra que se usa mucho cuando se predica. Y usted y yo la podemos ver también, que se habla mucho del fruto en la Biblia. Pero qué interesante cuando usted y yo buscamos el significado de la palabra fruto. Porque yo creo que esto usted lo sabe, pero ¿sabe usted que el fruto no es otra cosa más que un resultado? Usted siembra una semilla de naranja, esa semilla se riega, hay un proceso, y con el tiempo hay una planta, hay un árbol, y en algún momento esa semilla, esa planta, ese árbol da una fruta. Ese fruto es el resultado de la semilla. Un fruto es un resultado. Y la Biblia habla del fruto del Espíritu. La Biblia nos enseña que el fruto del Espíritu, y esto usted lo conoce, amor, paz, paciencia, benignidad. Y yo ahí me quiero detener un poco. ¿Sabe? Porque cuando usted y yo llegamos a Cristo, cuando usted y yo lo recibimos en nuestro corazón, en ese momento hay una semilla que es sembrada en usted y en mí. ¿Y qué cree? Cuando el Espíritu Santo entra en su vida, cuando el Espíritu Santo llega a su vida, el resultado de que el Espíritu Santo esté morando ahí es el amor, paz, paciencia, gozo, benignidad. Eso usted lo conoce, eso usted lo sabe. Entonces, ¿cómo es que la gente se da cuenta que el Evangelio es real? Porque un día la gente se da cuenta que hay un fruto en su vida. Hay un resultado. Es el resultado de tener a Jesús en su corazón, de haberlo aceptado, de tener el Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu
El fruto del Espíritu, o sea, el resultado de tener el Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas dice la Biblia que no hay ley. Ahora, el resultado de que el Espíritu Santo esté en tu vida, imagínese una persona que todo el tiempo la veía enojada y de pronto ya no está enojada. La señora, no sé, la señora amargada o chismosa de la cuadra, de repente un día empieza a saludar a todo el mundo y dicen, wow, que no era esa la señora que a todo el mundo le ponchaba la llanta. La señora que apenas ponía uno poquita música y le echaba a la policía. Cuando salía uno le echaba a los perros. Y ahora esa señora empieza a saludar a los demás. Bueno, ¿por qué empieza a saludar a los demás? ¿Por qué la persona empieza a cambiar? Porque es el resultado de que el Espíritu Santo esté en tu vida. Pero ¿cómo es posible que esa persona por más que lo provoco no se enoja? Porque es el resultado de que el Espíritu Santo esté en su vida. ¿Cómo es posible que le digo cosas y no me responde? ¿Cómo es posible que le echo la basura en la puerta de su casa? Y en vez de venir y reclamarme, simplemente la hace a un lado y la recoge. Porque es el resultado de que el Espíritu Santo vive en ti. Cuando la gente empieza a ver que en ti hay algo diferente, la gente dice, pero caramba, todavía hay gente buena en el mundo. Esa muchas veces será el pensamiento de la gente del mundo, sin darse cuenta que lo que está actuando en esa persona, sí, es la bondad, pero la bondad es el resultado de que el Espíritu Santo está morando en él. Iglesia, qué importante es que tú y yo allá afuera salgamos y le hablemos a los demás de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero más importante aún, lo que la gente puede ver, lo que la gente puede ver que Dios ha hecho en ti. Y cuando la gente empiece a ver que tú eres diferente, la gente dirá, wow, no cabe duda que ese Dios del que predica sí es un Dios real, porque su vida ya no es la misma. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un fuerte aplauso a Dios, pero déselo fuerte, fuerte porque es para Dios.